Desde que la expedición de Cristóbal Colón observara a los indígenas americanos chupando y aspirando el humo de lo que creyeron un tizón encendido que portaban en la mano y al que llamaban tabaco, muchos vientos han soplado el humo de su historia. El libre cultivo del tabaco no gozó en España del favor legislativo hasta la publicación de la Ley de Autorizaciones de 1917. Esta reglamentación permitió a los agricultores españoles cultivar el tabaco a su libre albedrío. El territorio valenciano del macizo del Carroch ha sido tradicionalmente una comarca tabacalera. Chella, Bolbaite, localidades en las que la producción de esta planta solanácea ha supuesto un suplemento a la economía doméstica de sus pobladores, tal como nos cuenta Juan Talón. Desde el año 40 que aquí se está haciendo todo, pero que era la mayor parte de campos. Ahora cada vez se hace menos ya. Cada vez pues se va viendo que no va dando rendimiento porque la agricultura está como está y cada vez menos. Pero hasta del 40 aquí se ha hecho bastante tabaco en esta zona. Conozcamos pues el cultivo del tabaco en la zona del macizo del Carroch. La preparación del terreno en el cultivo del tabaco es fundamental para que las raíces de la planta se afiancen en su desarrollo. La tierra debe estar desmenuzada y suelta, permeable, por lo que es necesario labrarla con esmero. La primera pasada del arado remueve el terreno sin profundizar. Durante esta faena, el agricultor utiliza una madera de dimensiones reducidas atada al arado. Posteriormente, sustituye la madera por el aro, una tabla con la forma de media luna que se corresponde con el tamaño del surco. A cada espacio limitado por las zanjas se le hará una labor profunda con el fin de desmenuzar al máximo la tierra. El crecimiento de la planta del tabaco dependerá principalmente de la fertilidad de la tierra y de la abundancia de agua para el riego. Dada la inicial delicadeza del cultivo frente a las adversidades climatológicas, los agricultores siembran el tabaco en semilleros y viveros, los planteles. Es en el mes de marzo cuando habitualmente preparan la tierra del plantel y siembran el tabaco. A los 12 o 15 días nace el producto. Tras pasar desarrollándose en el plantel un periodo aproximado de 2 meses, estará listo para trasplantarlo al tabacal. Una vez que el tabaco está definitivamente dispuesto en el campo, en surcos distanciados 1 metro entre sí, comienzan los cuidados exhaustivos. La ceniza y el pulgón son las plagas que amenazan el desarrollo del tabaco y que hay que combatir fumigando las matas en sus primeros días de crecimiento. En el primer mes, el tabaco presenta un aspecto excelente con el brote de nuevas hojas y la consolidación del tallo. En su evolución, el tabaco quiere, como se dice en la zona, agua de riego por abajo y sol por arriba. Además, precisa una serie de tratamientos específicos hasta llegar al punto de la recolección. Uno de ellos consiste en sanear la planta, en liberarla de las hojas inferiores. Porque si las dejas, todo eso que toca tierra, cuando llueve y se riega, eso se va pudriendo. Y entonces si se pudre ya no saca resultado, o sea que ya no se puede arreplegar, ya no vale. Tenemos esta y esta, ya no toca tierra, ya es lo suficiente. Después de 2 meses de trasplantado, el tabaco ha alcanzado el pleno desarrollo, que manifiesta con la florescencia y una frondosidad de 10 o 12 hojas. Los agricultores proceden a cortar el cogollo tierno de la flor o desbotonado y a deshijar o arrancar los rebrotes de la planta, lo que en la comarca del Carroch se denomina quitar la flor y los rijos.
Los rijos son estos que salen entre las hojas. Esto, eso es el rijo. Y esto ya es la flor. ¿Está? Y entonces esto hay que quitarlo. Yo quito ahora los rijos y le quito la flor. Al mes de quitar los rijos y la flor, las hojas verdes de la planta se vuelven amarillentas y quebradizas con una textura rugosa. Es el momento de la cosecha. El cortador utiliza una hoz para escindir con un tajo de abajo arriba el tallo de la mata, que deja dispuesto en el suelo, con el revés de las hojas cara al sol, a la espera de la recogida. Unas horas después de haber realizado la corta, cuando las hojas han comenzado a marchitarse, los agricultores recogen los tallos tendidos en el suelo y los apilan embrazados. Ya está bien de aprieto porque al estar tan tierno no se puede apretar mucho. Ya está. Estas cargas son transportadas al secadero, donde recibirán otro tratamiento determinante en la posterior calidad del tabaco. Ahí va el Pepe. En los secaderos del lugar, las plantas y hojas del tabaco se disponen de dos maneras para el secado. Bien, lo que llaman colgar las matas en el interior, suspendidas del techo durante 60 días, o bien atadas en cañas, secándose a la sombra en el exterior. Pues estamos colgando la hoja del tabaco para que se vaya secando. Cada una de las cañas dispuestas admite de 90 a 100 hojas de tabaco. Estas se van entrelazando por los peciolos, en grupos de 4 o 5, desde un extremo al otro de la caña. Las hojas deben permanecer suspendidas alrededor de 30 días, siempre a la sombra, ya que la acción de los rayos solares se come el tabaco. Cuando el secado llega a su fin, las hojas están dispuestas para la elaboración de las diferentes variedades de tabacos. Aunque en la actualidad la fabricación de los puros es mecánica, algunas familias de la comarca conservan la rústica elaboración a mano de los populares caliqueños. Muchas son las variedades de los cigarros puros: faria, toscani, señorita, trompeta. La más común en el taller es la denominada pata de elefante, por lo característico de su forma. Pues porque tiene lo de abajo más grueso y lo de arriba más fino. Y es como si fuera la pata de elefante. En todos los puros observamos las dos partes básicas de su estructura: el interior o tirulo, que consta de la tripa, unos trozos de tabaco de forma irregular, adobados, desvenados y triturados. Y la envuelta exterior o capa, una hoja limpia y sin agujeros que envuelve por completo al conjunto y se pega formando la perilla para evitar que se desprenda el tabaco. Algunas veces en el taller reciben encargos especiales para los que elaboran puros de dimensiones extraordinarias, que serán expuestos como adorno. Pero lo habitual es trabajar las variedades clásicas como los puros de trompetilla. Yo estoy haciendo puros de trompetilla, que empiezan anchos en la punta y van estrechándose al final. Coge la hoja, se moja bien la tabla y se extiende la hoja en la tabla. Luego se quita lo que es el borde de arriba, porque si no al final el puro no se pega, se despega Luego se corta la hoja para poder enrollar bien el puro. Ya coges el puñado, más o menos, la cantidad. Si hay algo roto, se procura tapar al enrollar el puro. Así no se deshace la capa, no se tira, se aprovecha todo.
La capa que queda a la vista debe ser uniforme y no puede tener el mínimo agujero. Si el aire accediese al interior del cigarro, no llegaría el humo a la boca, no tiraría. Cuando ocurre esta circunstancia, hay que remediarla. Se pone otra capa y le hacemos un bolsillo para que el puro no se desapegue y quede bien y completo y como Dios manda. Ahora, como veréis, estoy poniendo otra capa. Se quita el nervio y entonces este se vuelve a hacer, se enrolla bien y otra vez igual. Cuando el puro ya está hecho, se pone y tenemos que mirar siempre que las puntas del cigarro vengan a ser siempre del mismo tamaño, tanto por un lado que por otro. Una simple caña de río es la plantilla que utilizan para uniformar los cigarros. Excepto las farias, cuyo extremo fino llamado punta tapada no se secciona, el resto de puros reciben un corte en la parte sobrante de la boquilla. Y así, entre rollos y vueltas de estas hojas lanceoladas de fuerte olor, los caliqueños quedan listos para aspirar y despedir el aromático humo de su tabaco. Desde que el primer fumador regresara con Colón y fuera encarcelado por la Inquisición al verlo echar humo como un demonio, hasta las campañas antitabaco de nuestros días, muchas han sido las vicisitudes de este vegetal. Odiado por unos y venerado por otros, los habitantes del territorio del macizo del Caroch conservan la tradición del cultivo del tabaco tal como lo aprendieron de sus mayores. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.